¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Para empezar hoy, ¿cómo tenemos hoy el aceite del motor? ¿Está caliente o frío? Porque según como esté, esperamos para el arranque o nos ponemos en marcha y nos vamos ya. Como soy buena gente y antes de obligaros a gripar el motor por querer marchar con prisas, lo dejamos a ralentí un poco, que el aceite recorra el motor con suavidad como tiene que ser. Y así aprovecho para deciros, para contaros, que ya que muchos de vosotros habéis preguntado desde hace tiempo ¿dónde puedo escuchar la música de Kilómetros y Misterios? Sí, oíste bien. Las canciones que dedico a cada capítulo. Canciones que acompañan a la historia cuando ésta termina. Las que suenan cuando en la carretera te apetece escuchar una cosa diferente. Antes de que saquéis conclusiones precipitadas, os lo aclaro ya. La letra de todas las canciones son originales de Kilómetros y Misterios. Y la música, como no tengo un grupo musical detrás, pues me veo obligado a utilizar la inteligencia artificial para darle ese toque personal que yo busco. Hasta ahora, por política interna de Spotify, esas canciones no podían aparecer en la plataforma. No era cosa de Kilómetros y Misterios, simplemente pues no nos dejaban subirlas allí. Pero, gracias a vosotros, eso ya es pasado. La buena noticia es que ya está solucionado. Desde ya, toda la música del podcast estará disponible en Spotify, además de otras plataformas musicales. Podéis escucharlas, guardarlas, añadirlas a vuestras listas o ponerlas de fondo cuando conduzcáis de noche. Si te apetece entrar en ese otro lado del programa, el lado musical, el que acompaña las historias, que no están dentro de los capítulos sino están aparte, pues ya lo tenéis abierto y accesible. Como dato de interés, os diré que desde el primer momento en el que arrancamos el motor y el aceite empieza a recorrerlo, lubricando todas las partes que lo necesitan, a circular con fluidez, a rodar con suavidad, este tarda unos 8, 10, 15, unos 30 segundos aproximadamente en hacer todo el recorrido. Pero eso depende del tipo del vehículo y del tipo de aceite que utilicemos. Si el aceite es más denso o menos denso y sobre todo de la antigüedad del motor. Pero bueno, canciones, aceites y lubricantes aparte, que ya le dimos tiempo a que el motor esté bien lubricado, metamos primera, soltemos embrague y dejémonos llevar por la carretera que va de Casavieja a Iglesuela del Tietar, con la nomenclatura AV901, a la altura del kilómetro 42. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a un kilómetro más de Kilómetros y Misterios. Nos vamos hasta el invierno de 1991. No sabemos el día exacto, y esto es importante decirlo desde el principio, porque más adelante veremos que hay algunos detalles de esta historia que podemos comprobar y otros que, por mucho que busquemos, sencillamente no vamos a poder llegar más allá. Pero lo que sí sabemos que se cuenta sobre aquel invierno, y es lo siguiente. Jorge tenía, por aquel entonces, 23 años y vivía en Casavieja, una localidad de la provincia de Ávila, muy cerca ya del límite con Toledo. Su novia, sin embargo, vivía unos kilómetros más al sur, en la Iglesuela del Tietar. Así que aquel recorrido prácticamente formaba parte de su rutina. Rectas, curvas, arbustos y setos
e incluso las señales oxidadas que con el paso del tiempo ha dejado en el trazado. Jorge terminaba de trabajar sobre las 7 de la tarde, cogía el coche y se desplazaba hasta la Iglesuela para pasar un rato con su novia. No estamos hablando tampoco de un gran viaje. Entre una localidad y otra hay apenas unos 8 kilómetros, y según el propio relato, Jorge solía tardar alrededor de 10 minutos en hacer el trayecto. Aquella noche hizo exactamente lo mismo que tantas otras. Fue hasta la Iglesuela. Estuvo con su novia, cenó en casa de los padres de ella y aproximadamente sobre las 10 de la noche se despidió para regresar a Casavieja. Hasta aquí, absolutamente nada fuera de lo normal. Lo único diferente quizás fuese el clima. Era una noche de invierno. Estaba lloviendo, hacía viento y las nubes se quedaban enganchadas sobre las cumbres de Gredos. El autor, que recoge posteriormente la historia, habla incluso de un fenómeno de la zona al que denominaba la veleta. Pero tampoco podemos comprobar si aquella noche llovía mucho, poco, si el viento soplaba con fuerza o si esas nubes estaban realmente allí, porque no conocemos el día concreto en el que sucedieron los hechos. Así que podemos quedémonos simplemente con aquello y que forma parte del relato. De noche y con mal tiempo. Jorge regresaba solo con su vehículo hacia Casavieja, trayecto que conocía perfectamente, y cuando ya estaba llegando al pueblo, aproximadamente a 1 kilómetro de la entrada, vio a alguien caminando por el arcén contrario. Al principio no le dio demasiadas vueltas. Por la silueta y ergonomía, por la ropa que portaba, de color oscuro, Jorge creyó que se trataba de un hombre. Aunque claro, son alrededor de las 10 de la noche. Está lloviendo, hace viento y te encuentras a una persona caminando sola por una carretera. Lo normal es que, como mínimo, te llame la atención. Y cuanto más se acercaba con el coche, más empezaba a darse cuenta de que aquello que había interpretado desde lejos no era exactamente lo que parecía. Por lo que puede apreciar, aquella figura no corresponde a la de un hombre, sino a una mujer. Una mujer de bastante edad. Jorge redujo la velocidad, bajó la ventanilla e intentó llamar su atención. Quería saber si necesitaba ayuda, si necesitaba que la acercase a algún sitio, algún lugar, porque, fuese quien fuese aquella mujer, no parecía precisamente el mejor momento para estar caminando sola por aquellos lares. Pero la mujer no respondió, no dijo nada, ni tan solo se inmutó. Jorge insistió e incluso llegó a tocar el claxon para llamar la atención de aquella anciana. Nada. La mujer continuaba allí, aparentemente ajena a la situación y ajena a él. «Oiga, señora, ¿necesita que la acerque a algún sitio? La noche está mala para caminar por la carretera». En algún momento, Jorge consiguió verle la cara. Y es aquí donde la historia cambia por completo, porque lo que Jorge dijo haber visto ya no era simplemente el rostro de una adorable anciana. Describió una nariz muy pronunciada, una barbilla igualmente marcada, cabello largo entre gris y blanco, y los ojos hundidos. Pero lo que los ojos mostraban le recordaba a un extraño tono ámbar. Era una cara que, según contaría años después, le produjo una impresión terrible. De hecho, para intentar explicar cómo era aquella mujer, utilizó una comparación bastante gráfica. Una especie de arpía. Pues eso,
una de esas arpías medievales con sus cuerpos de ave y rostros humanos tallados en piedra, que aparecían en capiteles e iglesias como criaturas vigilantes. No eran simples adornos, eran advertencias silenciosas, figuras híbridas que recordaban al viajero que el mundo estaba lleno de presencias inquietas y símbolos que miraban desde las alturas. Y claro, a estas alturas, probablemente más de uno ya habrá pensado exactamente la misma palabra. Bruja. Pero fijaos en una cosa, hasta ese momento yo no necesitaba decirla, porque Jorge tampoco se encontró con una mujer que llevase un cartel colgado del cuello diciendo que era una bruja. Se encontró con alguien en la carretera que venía andando en sentido contrario, con una mujer, una anciana con un aspecto que le resultó extraordinariamente inquietante y que su cabeza terminó asociando con esa imagen que todos conocemos desde niños. Nariz prominente, barbilla marcada, cabello gris, mirada profunda. La imagen clásica de una bruja, ¿verdad? Pero todavía quedaba algo más, porque después de ignorar las llamadas de Jorge y el sonido del claxon, aquella mujer abandonó la carretera de una manera que ni Jorge ni nadie se podría esperar. Se dirigió hacia uno de los taludes en los márgenes de la carretera y comenzó a subir como una bestia por aquel talud. Y según Jorge, lo hizo de una manera que todavía le resultó más extraña que su aspecto. Como un escalador, subió por aquel terreno hasta terminar perdiéndose entre la vegetación y la oscuridad. Desapareció de su vista. Y eso fue todo. No salió volando con una escoba, tampoco se desmaterializó delante del coche, y mucho menos atravesó ninguna pared. No ocurrió absolutamente nada que podamos señalar y decir, esto es físicamente imposible. Una mujer caminó por una carretera e ignoró a un conductor que intentaba hablar con ella por si necesitaba ayuda y terminó marchándose escalando por un talud. Y sin embargo, para Jorge, aquello fue suficiente. Pero claro, una mujer de edad avanzada caminando sola por una carretera en mitad de una noche de invierno puede resultar inquietante, puede provocar miedo y puede terminar convertida en algo completamente diferente dentro de nuestros recuerdos. Eso no convierte necesariamente a nadie en una bruja. Antes de seguir, y por supuesto, no quiero en absoluto menospreciar a nadie, ¿sabíais lo que es una arpía? Porque creo que lo que todos tenemos en la cabeza sobre lo que es una arpía, que es un palabra malsonante para referirnos a una mala persona, una persona codiciosa, que con artimañas consigue cuanto puede, ¿verdad que sí? Bueno, si no lo sabíais, yo tampoco. Yo siempre lo utilicé para eso, referirme a alguien como mala persona, sin buenas intenciones, pero por lo que sea, me sonaba de oírlo en otra parte, en otra cosa. Estoy casi seguro de que fue en alguna visita que hice en algún lugar. El guía se refirió en algún momento a una arpía mientras explicaba cosas en una columna, y como mi cabeza va como va, y yo soy bastante de mente dispersa, pues me pillaría mirando algún otro lugar, algún otro sitio seguramente. Y para asegurarme, hice lo que hay que hacer siempre cuando algo no lo sabes. Pues no lo sueltes como cierto y verdad. ¿Y qué hice? Pues busqué en la RAE. Y esto es lo que dice en su primera acepción. Animal fabuloso, alado, con rostro de mujer y cuerpo y garras de ave de rapiña. Ahora vamos a dejar la historia de Jorge aquí porque añadir algo más es estropear la historia. Y la verdad, no sé por qué no lo iba a hacer, no tenía ninguna intención de hablar de brujas para este capítulo. Y aunque parezca una soplapollez para algunos, cada vez que hablo de brujas o trabajo sobre brujas o toco
tema de brujas, algo se me tuerce en el día. Mira, yo os cuento y vosotros libremente juzgáis. Porque cada vez que hablo de brujería, de brujas, etc., me suelen pasar cosas. Bien reventar una rueda, o que la tapa del enfriador de aceite salte por los aires y el camión casi me gripa subiendo el Ragudo dirección a Teruel, incluso recibir una llamada que jode el día, e incluso la semana. Y sin ir más lejos, bueno, sabéis que los capítulos los grabo en el camión. Eso no es ningún secreto. Como os decía, sin ir más lejos, cuando grababa el capítulo anterior, que hablaba de Alcaudete y sobre la bruja que llamaban la Giganta, el camión, sin venir a cuento, se quedó sin batería. Tuvo que venir la asistencia para arrancarme el camión. ¿Coincidencia o no? No lo sé. Pero que a mí me llama la atención, ya te digo yo a ti que sí. Pero la curiosidad me puede. Porque Jorge no es, ni muchísimo menos, el primero al que una bruja o algo que alguien terminó llamando de esa manera se le cruza en mitad de un camino. Y para hablaros de la siguiente historia ni siquiera tenemos que salir de España. Eso sí, tenemos que abandonar por un momento la provincia de Ávila, bajar unos cuantos cientos de kilómetros hacia el sur y meternos de lleno en tierras jienenses. Nos vamos hasta Arjona. Y aquí ya no tenemos que buscar un kilómetro concreto de una carretera porque existe un camino cuyo nombre hace prácticamente todo el trabajo para kilómetros y misterios. El Callejón de las Brujas. Y no, el nombre no me lo acabo de inventar. No me lo acabo de inventar yo porque quedaba bien para continuar con el capítulo, en absoluto. Este camino existe. De hecho, es más, actualmente el propio Ayuntamiento de Arjona utiliza ese nombre para referirse a uno de los caminos rurales y la Diputación de Jaén tiene incluso señalizada una ruta que recorre el denominado Callejón de las Brujas hasta el paraje de La Puente. Ahora bien, ¿desde cuándo se llama así? Pues ahí empezamos a tener problemas. Porque una cosa es saber que el nombre existe y otra muy diferente es saber quién fue el primero que decidió colocarle semejante nombre a un camino. Tenemos que irnos hasta 1987 para encontrar una referencia escrita bastante interesante. Ese año, Manuel Amezcua publicó un trabajo llamado Hechiceras e Inquisidoras en Villanueva de Arzobispo, en los siglos XVI y XVII. Villanueva del Arzobispo, perdón. Amezcua llevaba tiempo investigando precisamente ese tipo de historias, buscando entre documentación antigua, procesos inquisitoriales, hechicería, curanderismo, sortilegios y todas esas cosas que, dependiendo de la época en la que te tocase vivir, podían convertirte en la persona a la que acudía medio pueblo cuando tenía un problema. O en la persona a la que señalaba medio pueblo cuando las cosas empezaban a torcerse. Y en medio de aquel trabajo, casi escondida entre la documentación, aparece una pequeña referencia. Amezcua cuenta que en Arjona todavía se conservaba el nombre de Camino de las Brujas para un camino que partía hacia Andújar y terminaba enlazando con el antiguo Camino de Granada. Y fijaos en una palabra, todavía, porque no nos está diciendo que el camino recibiese ese nombre desde el siglo XVI, ni desde el siglo XVII, ni que exista un documento inquisitorial diciendo que las brujas se reunían allí. Por lástima, eso no lo tenemos. Lo único que podemos decir es que cuando Amezcua realizó su investigación en los años 80 del siglo pasado, aquel hombre ya formaba parte de la tradición del lugar. Y tampoco sabemos desde cuándo. Puede que fueran décadas,
Puede que siglos, no lo sabemos. Pero lo curioso es que el nombre del camino no aparece completamente solo, porque aquella comarca circulaba también una antigua copla relacionada con las brujas. Una de sus versiones decía: 4 somos de Andújar, 3 de la Higuera, y la que toca el pandero de Villanueva. Existe además otra variante recogida en Arjona algunos años antes: 4 somos de Andújar, 2 de la Higuera, y la capitanilla de Villanueva. Solo una cancioncilla, nada más. Pero ya tenemos una situación geográfica por la que movernos para la siguiente historia. Andújar, La Higuera, Villanueva y Arjona. Pueblos relativamente próximos entre sí, y una tradición que, por algún motivo, hace que las brujas no pertenezcan a un único lugar, sino que parecen desplazarse por toda aquella zona. Y según recogió el propio Amezcua, todavía había personas que afirmaban que durante determinadas noches aquellas brujas podían escucharse camino de Sierra Morena, cantando precisamente esas coplas. Evidentemente, esto ya pertenece a la tradición oral. No tenemos una declaración de la Guardia Civil diciendo que una patrulla se encontrase un grupo de señoras caminando hacia Sierra Morena tocando el pandero a las 3 de la madrugada. Aunque tengo que reconocer y reconozco que el parte de la Guardia Civil habría sido muy curioso de leer. Por lo menos a mí me habría gustado verlo. Pero las cancioncitas estaban ahí. El nombre del camino estaba ahí. Y entonces ocurre algo bastante interesante. Porque si dejamos por un momento las leyendas, las canciones y todo aquello que se transmite de boca en boca, y empezamos a retroceder en el tiempo buscando nombres y apellidos, los encontramos. Ahora nos vamos a subir a nuestro Pegaso Troner y su condensador de flujo. Haremos un viaje en el tiempo y nos trasladaremos hasta el 3 de mayo de 1655, la provincia de Córdoba. Ese día se celebra un auto público de fe del Tribunal de la Inquisición. Entre las personas castigadas aparecen varias mujeres relacionadas precisamente con la zona por la que nosotros estamos viajando. Ana Hernández, natural y vecina de Andújar, de 60 años. María Ortiz, natural de Ocaña, vecina de Andújar, viuda y tabernera, 36 años. Y una tercera mujer, María Santiago Rabadán, 34 años, natural de Baena, casada con un hombre llamado Marcos Ibáñez y vecina de Arjona. María Santiago aparece en la documentación acusada como hechicera. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque a veces utilizamos indistintamente las palabras bruja y hechicera, pero históricamente no significan necesariamente lo mismo. Una mujer podía terminar acusada de hechicería por realizar ensalmos, adivinaciones, remedios, sortilegios, magia amorosa, invocaciones o por cualquiera de un montón de prácticas que en aquel momento podían colocarla delante de un tribunal. Así que no imaginemos automáticamente aquelarres, pactos con el diablo, escobas voladoras y una caldera hirviendo en mitad del bosque. Lo que pone la documentación es hechicera. Y eso es lo que tenemos. María Santiago fue castigada y condenada al destierro de Córdoba, Arjona y Madrid, junto con varias leguas alrededor de estos lugares durante 4 años. Hasta aquí podemos seguir el documento. Tenemos a una mujer real, con nombre, edad, marido, localidad y una acusación y su sentencia. Pero a partir de aquí, el expediente queda a un lado y empieza la leyenda.
Porque con el paso del tiempo, alrededor de María Santiago Rabadán, terminó creciendo otra historia. Una historia que ya no podemos demostrar de la misma manera. Según esa tradición, cuando fueron a buscarla, María consiguió escapar. Salió huyendo mientras vecinos y autoridades organizaban una partida para intentar encontrarla. Aquella persecución habría terminado llevándolos precisamente hacia los caminos de los alrededores de Arjona, hasta las proximidades de lo que hoy conocemos como el Callejón de las Brujas. María corría intentando escapar de quienes venían detrás de ella y en algún momento decidió esconderse entre la vegetación. Ahora imaginémonos aquello. No el paisaje que podemos encontrar hoy. Nos vamos varios siglos atrás, sin faroles, sin iluminación, sin carreteras asfaltadas, por supuesto. Caminos de tierra, olivares, abundante vegetación, la noche cerrándose sobre el campo y un grupo de personas intentando localizar a una mujer que sabe perfectamente lo que puede ocurrir si la encuentran. Y entonces, según nos cuenta la leyenda, empezó a suceder algo extraño. Los hombres que iban detrás de María podían verla. Sabían aproximadamente dónde se encontraba. Pero cada vez que intentaban acercarse, los arbustos parecían cambiar. La vegetación crecía. Las ramas parecían cerrarse a su alrededor, como si aquel monte estuviese intentando ocultarla. Encontraban un lugar por el que creían poder pasar, y cuando llegaban hasta él, aquello ya no parecía igual. Los arbustos cambiaban de forma y de tamaño. Y claro, María volvía a desaparecer, como si el propio terreno estuviese jugando con los perseguidores y se hubiese puesto de parte de María, hasta que finalmente consiguieron atraparla. Y según continúa la historia, cuando lograron echarle mano, María Santiago comenzó a gritar palabras incomprensibles, maldiciones y frases que aquellos hombres no conseguían entender. En ese momento terminaría su huida. ¿Ocurrió realmente de esa manera? Pues ni puta idea, no lo sabemos. Porque aquí hay que volver a separar dos cosas. Que María Santiago Rabadán existió, está documentado, que vivía en Arjona, está documentado, que fue castigada como hechicera en 1655, está documentado, pero esa persecución, los hombres corriendo detrás de ella, los arbustos que cambian de tamaño para esconderla y su captura precisamente junto al Callejón de las Brujas, eso ya pertenece a una tradición posterior. Y tampoco encontré ningún documento del siglo XVII que diga que aquel camino ya se llamaba entonces Camino de las Brujas. Así que puede que la historia terminase pegándose al lugar muchos años después, o puede que debajo de la leyenda exista un recuerdo mucho más antiguo, que simplemente yo no pude conseguir seguir documentalmente. Así que no lo sé. Pero fijaos en cómo funcionan este tipo de historias. Tenemos a una mujer que sí que existió de verdad, recalco, una acusación de hechicería, recalco, y una condena documentada, lo recalco también, y un camino que siglos después conserva un nombre relacionado con las brujas. Y entre ambas cosas queda un espacio enorme, un espacio de 300 años prácticamente vacío. Y precisamente ahí es donde entra la tradición. Cada generación cuenta algo, la siguiente añade una particularidad y la siguiente generación omite otra. Alguien recuerda un nombre, otro recuerda una cancioncita, otro asegura que su abuelo ya llamaba así al camino, y poco a poco un lugar completamente normal termina adquiriendo una personalidad propia. Porque hoy podemos recorrer el Callejón de las Brujas, sabemos dónde está y podemos caminar por allí. Lo que no podemos saber es cuántas historias se han ido perdiendo por el camino hasta llegar a nosotros.
Y entre las que sí han sobrevivido hay una que me gusta especialmente. Aunque no tiene inquisición ni hay jueces inquisitoriales, tampoco tiene procesos y ni siquiera tiene una bruja como tal, por lo menos al principio. Tiene simplemente a un hombre caminando al anochecer y un cordero. Porque según cuenta otra de las leyendas del Callejón de las Brujas, un hombre que regresaba caminando cuando encontró un pequeño cordero perdido. El animal, que parecía haberse separado del rebaño, estaba solo en mitad del camino, y aquel hombre hizo probablemente lo mismo que habría hecho cualquiera. Se acercó, lo recogió y dijo: por si nadie lo reclama, pa' mí. Y por lo visto, como el animal no podía seguirle, o simplemente este señor quiso ayudarlo, terminó cargándoselo sobre los hombros, como si fuera una figurita del Belén, y continuó caminando. Imaginad la posición: el cuerpo del animal descansando sobre los hombros, las patas cayendo hacia adelante, la cabeza prácticamente junto a la del hombre, y los dos avanzando por el camino mientras terminaba de caer la noche, hasta que entraron en el Callejón de las Brujas. Durante un tiempo no ocurrió nada. El hombre siguió caminando. El cordero permanecía sobre sus hombros, hasta que empezó a escuchar algo. Un sonido muy bajo, prácticamente un susurro, tan cerca de su oído que inicialmente quizá ni siquiera supiese de dónde procedía, porque allí no había nadie más, solamente él y frente a él el camino y por supuesto el corderito que llevaba encima. Volvió a escucharlo. Esta vez más cerca. La voz parecía salir prácticamente de detrás de su cabeza, y entonces comprendió de dónde venía. Era el cordero. El animal que llevaba sobre los hombros acababa de hablarle, y según conserva la leyenda, aquello que le susurró al oído fue solamente una frase: «Tienes dientes como yo». Y no, por lástima, no sabemos cuándo ocurrió. Ni tan siquiera sabemos si ocurrió alguna vez. No hay nombre para aquel hombre o fecha. Tampoco existe un documento antiguo que nos permita colocar la historia en un año concreto. Simplemente es una leyenda. Una de estas historias que a mí tanto me gustan. Una historia que ha terminado formando parte del camino. Pero quizá precisamente por eso funciona tan bien. Es que no necesita que el cordero tenga los ojos rojos. Imagina que ahora te digo, y el cordero creció hasta medir 2 metros. Pues no necesita crecer hasta medir 2 metros. No necesita que el cordero eche a correr sobre 2 patas, ni transformarse en un maligno delante de nadie. Solamente necesita permanecer sobre tus hombros, acercar la boca a tu oído y hablar. Y después de escuchar algo así, no sé vosotros, pero yo tengo bastante claro que si alguna noche voy caminando por Arjona y encuentro un pobre corderito perdido junto al Callejón de las Brujas, lo siento muchísimo por el cordero, pero esa noche el cordero vuelve andando. Tienes dientes como yo. Y ahora vamos a poner el intermitente para cambiar de carril y nos vamos a pegar una vueltecita por el siglo XVI. Dejemos volar un poco la imaginación y trasladémonos hasta Pareja, una pequeña localidad de la provincia de Guadalajara, allá por 1527. Y aquí el asunto cambia bastante, porque ya no tenemos a una anciana caminando sola por una carretera, ni tenemos tampoco un cordero que decide ponerse a hablar al oído de nadie. Aquí tenemos otra cosa. Tenemos nombres, familias, vecinos, niños que empiezan a morir sin que nadie termine de entender exactamente por qué. Rumores que empiezan a correr por el pueblo y finalmente personas que terminan delante de un tribunal acusadas de algo
que en aquellos años podía arruinarte la vida, aunque nadie consiguiese demostrarlo. En aquella zona se produjeron al menos 2 oleadas de procesos relacionados con acusaciones de brujería. Una primera durante los años 20 del siglo XVI y otra varias décadas después. Pero vamos a quedarnos de momento con la primera. ¿Por qué? En cierto modo, fue la que terminó poniendo en marcha todo lo que vendría después. Y la pregunta es bastante sencilla. ¿Qué estaba ocurriendo en pareja para que determinadas mujeres acabasen señaladas como brujas? Pues la respuesta es bastante oscura, la verdad, porque empezaron a morir niños pequeños. Algunos de los testimonios que terminarían apareciendo alrededor de aquellos procesos hablaban de criaturas que habían sido encontradas con cardenales, marcas en el cuerpo, sangre en la nariz, o con un aspecto que para sus padres y para quienes vivían alrededor resultaba difícil de explicar. Y creo que tenemos que hacer una cosa. No intentemos resolver nosotros, casi 500 años después de que murieran aquellos niños, porque no podemos. Porque con el paso del tiempo se han planteado explicaciones naturales, enfermedades, muertes accidentales e incluso diferentes hipótesis relacionadas con la alimentación y con determinados hongos que podían contaminar el cereal. Puede ser. Pero tampoco tenemos un médico en 1527 haciendo una autopsia, tomando muestras, mandándolas al laboratorio y dejándonos escrito el resultado para que nosotros lo podamos consultar 5 siglos después. Así que no lo sabemos. Y en realidad, para nuestra historia, quizá importe mucho más otra cosa. Los vecinos necesitaban una explicación. Porque imaginad aquello. Tus hijos están muriendo. No sabéis por qué. No tenéis los conocimientos médicos que tenemos actualmente. Nadie consigue darte una respuesta. Y además, vives en una época en la que la posibilidad de que alguien pueda hacerte daño mediante hechizos, sortilegios o brujería forma parte del mundo en el que has crecido. Y en pareja había una mujer que ya cargaba con una fama bastante oscura. Juana de Morillas, la Morillas. Antes incluso de que todo aquello terminase creciendo alrededor de su nombre, Juana ya arrastraba entre algunos vecinos la reputación de ser bruja. Y esto es importante porque la fama no nació después del proceso. La fama ya estaba allí. Lo que no podemos saber con seguridad es quién empezó aquello, qué ocurrió para que comenzasen a señalarla o qué había realmente detrás de aquella reputación. Pero cuando aquellas muertes comenzaron a generar miedo dentro del pueblo, Juana también estaba allí. Y su fama, por supuesto, también. Juana terminó detenida y alrededor de su nombre fueron apareciendo acusaciones cada vez más graves. Muertes de niños, hechicería, vuelos nocturnos, reuniones, demonios. Pero aquí conviene tener mucho cuidado con una cosa, porque cuando nosotros hoy leemos uno de aquellos procesos por brujería, no estamos escuchando una grabación del siglo XVI. No podemos darle al play y escuchar exactamente lo que dijo aquella mujer. Estamos leyendo lo que terminó quedando escrito después de interrogatorios, preguntas, miedo, presión y, en algunos casos, después de algo bastante más serio: tortura. Y eso cambia mucho la forma en la que tenemos que leer estas historias, porque después aparece otra mujer, Francisca la Ansarona. Y en el proceso de Francisca empiezan a aparecer preguntas cada vez más concretas. Le preguntan cómo volaban, cómo llamaban al demonio, qué utilizaban para untarse, qué hacían con los niños, dónde se reunían. Y entre todas aquellas preguntas aparece un nombre que terminará sobreviviendo muchísimo más tiempo
que buena parte de las propias mujeres implicadas. Barahona. Los campos de Barahona, en Soria. Según aquellas declaraciones, las mujeres viajaban durante la noche hasta allí para reunirse. Aparecen vuelos, ungüentos, encuentros con el demonio, reuniones nocturnas e incluso uno de los elementos más desagradables de toda aquella imaginería: la utilización de grasa de niños muertos. Y contado así, pues sí, parece una película de terror, hasta que empiezas a mirar cómo se obtuvieron algunas de aquellas declaraciones. Porque Francisca fue torturada, y mientras estaba siendo torturada, su declaración fue cambiando. Y claro, aquí llega un momento en el que yo ya no sé qué valor podemos darle a una confesión obtenida de esa manera, porque la pregunta deja de ser si aquella persona está diciendo la verdad o está mintiendo. La pregunta empieza a ser otra. ¿Qué estaría dispuesto a decir cualquiera de nosotros para que parasen? Porque si esto ya resulta complicado con Francisca, con Quiteria de Morillas, una de las hijas de Juana, todavía lo tenemos más claro. Quiteria negó las acusaciones. Fue sometida a tormento y evidentemente confesó. Después se retractó de lo que había confesado. Volvió a ratificarlo porque tenía miedo de que continuasen torturándola y posteriormente volvió a retractarse. Intentó escapar de prisión. La capturaron y volvió a ser sometida a tormento. Y otra vez su declaración volvió a cambiar. Así que cuando alguna vez encontremos resumida esta historia con una frase tan sencilla como Quiteria confesó que era una bruja, pues sí, pero no. Porque Quiteria confesó, se retractó, volvió a confesar, volvió a retractarse e intentó escapar de una cárcel en la que sabía perfectamente lo que podía volver a ocurrir si no daba las respuestas que esperaban de ella. Y entre toda aquella documentación aparece una frase que a mí personalmente me parece muchísimo más inquietante que cualquiera de los demonios que podamos meter en esta historia. Su propia defensa llegó a referirse a buena parte de aquello como rumor y vana voz de pueblo. Y fijaos qué curioso, rumor y vana voz de pueblo, porque detrás de ese rumor tenemos niños muertos, vecinos señalando con el dedo, mujeres encerradas, interrogatorios, tortura y familias que iban a cargar durante años con algo que en muchas ocasiones alguien simplemente había escuchado decir a otra persona. Y en mitad de todo aquello estaba Juana, muerta, porque Juana de Morillas no salió de allí con vida. Murió mientras estaba detenida. Y por si toda esta historia no fuese suficientemente complicada, ni siquiera los documentos posteriores consiguen ponerse de acuerdo sobre cómo murió aquella mujer. Una versión habla de un ahorcamiento, otra habla de una caída o de haberse arrojado desde una ventana. Y décadas después aparece incluso otra declaración según la cual Juana no se habría suicidado, sino que habría sido asesinada y posteriormente su cuerpo arrojado desde una torre. ¿Qué ocurrió realmente? Pues no lo sé. Y creo que pretender resolverlo ahora sería inventarnos una certeza que sencillamente no tenemos. Lo único que podemos decir es que Juana entró detenida y murió mientras estaba presa. Lo demás depende de qué versión decidamos escuchar, pero hay algo que sí sobrevivió perfectamente a Juana: su fama, porque casi 30 años después aquellas acusaciones seguían alcanzando a su propia familia. Sus hijas, Ana Larroa y María Parra, volverían a aparecer relacionadas con nuevas acusaciones de brujería, y alrededor de ellas vuelve a repetirse una expresión que explica muy bien cómo funcionaba todo aquello: pública voz y fama. Todo el mundo lo decía,
Todo el mundo lo había oído. Todo el mundo sabía quiénes eran aquellas mujeres. El problema es que cuando preguntas de dónde salió exactamente aquello, que todo el mundo sabía, la cosa empieza a complicarse bastante. Porque una historia repetida 100 veces no se convierte necesariamente en verdad. Se convierte en una historia que 100 personas conocen, que no es exactamente lo mismo. Y mientras todo aquello ocurría, Barahona fue dejando poco a poco de ser solamente un lugar de la geografía para convertirse casi en una palabra asociada a las brujas. Hasta el punto de que en 1611, Sebastián de Covarrubias ya hablaba de los campos de Barahona como un lugar famoso por aquellas supuestas reuniones de brujos y brujas. Y lo curioso es que después de contarlo, añadió una frase que sinceramente me encanta. Hablilla es, no hay que darle crédito. Vamos, que hace más de 400 años ya había alguien diciendo, sí, todo esto se cuenta, todo el mundo conoce la historia, pero tampoco vengáis arriba. Y quizá precisamente ahí esté la parte que más me interesa de todo este asunto. Porque nosotros no tenemos unos expedientes que demuestren que aquellas mujeres fueran brujas. Lo que tenemos es algo bastante diferente, y para mí, incluso más oscuro. Tenemos unos documentos que nos permiten observar cómo una reputación termina entrando en una sala de justicia, cómo el miedo que circulaba por un pueblo acaba formando parte de un interrogatorio, cómo determinadas preguntas van dando forma a determinadas respuestas, cómo una persona sometida a tormento cambia su declaración y cómo todo aquello termina escrito sobre un papel que después vuelve a salir de aquella habitación y continúa alimentando exactamente las mismas historias que habían llevado a aquellas mujeres hasta allí. Y años después, cuando algunas de las protagonistas ya han muerto, son sus propias hijas las que siguen cargando con la misma fama. Por eso, yo creo que aquí sí podemos hablar de una especie de leyenda negra alrededor de aquellas mujeres, pero no porque un buen día alguien decidiese sentarse y escribir una historia fantástica sobre unas brujas. Es bastante más complicado que eso. Debajo de la leyenda había personas reales, había niños que realmente habían muerto, había miedo, había acusaciones reales, procesos reales, tortura real, castigos reales. Y sobre todo aquello fueron creciendo los vuelos, los ungüentos, los demonios, las reuniones nocturnas, los campos de Barahona, hasta que, con el paso del tiempo, las mujeres casi terminaron desapareciendo detrás de aquello en lo que las habían convertido. Las brujas de Barahona. Y lo peor de todo es que quizá nunca sepamos qué mató realmente a aquellos niños. Tampoco sabemos con seguridad cómo murió Juana de Morillas, y desde luego no podemos demostrar que un grupo de mujeres saliese volando durante la noche desde Guadalajara para reunirse con el demonio en unos campos de Soria. Pero sí podemos mostrar que hubo personas que creyeron en todo aquello, y que creerlo tuvo consecuencias. Porque una historia puede ser mentira y aún así hacer muchísimo daño. Puede encerrar a alguien, puede conseguir que lo torturen, puede quedarse pegado a una familia y puede llegar incluso a sobrevivir durante siglos después de que hayan muerto absolutamente todos los que estaban allí cuando aquello empezó. Así que si alguna noche, quizás la próxima vez que vayáis conduciendo, os encontráis con una anciana caminando sola por una cuneta, antes de decidir que acabáis de cruzaros con una bruja, acordados de Juana de Morillas, porque llamar a alguien bruja puede costaros solamente unos segundos. Quitárselo de encima, a veces, puede costar siglos. Solo puedo añadir que si has llegado hasta el final y te ha gustado el capítulo, puedes ayudarme con un corazoncito, añadir un comentario, compartir el capítulo o suscribirte. Todo esto ayuda muchísimo a que Kilómetros y Misterios pueda llegar un kilómetro más lejos. Y si no sabes cómo apoyar el proyecto para que esto siga creciendo,
puedes hacerlo de varias formas y maneras, desde la pestaña Fans de iVoox o también registrándote en Podimo. Y escucha, que te digo que si no, pues que tampoco pasa absolutamente nada. Por mi parte, os seguiré esperando junto a la cuneta, como siempre, para seguir recorriendo juntos el próximo kilómetro, con la única salvedad de que probablemente ahora yo lleve unos cascos y esté escuchando la música de Kilómetros y Misterios. Muchas gracias por estar al otro lado y por haber recorrido conmigo un kilómetro más de Kilómetros y Misterios. Aquí, esto está chulo, ¿no? No pensaba yo que fuera a quedar así. Hola. Escucha las canciones que están chulas. Carreteras sinuosas con su historia palpitante. Ovnis sobre el arcén, alumbrando el horizonte. Y castillos con fantasma vigilando desde el monte. Y que en la curva la perdida se aparece la dama blanca. Cruza lento entre la niebla, la radio falla y algo arranca. Por los valles un aullido vibra fuerte entre los pinos. Es el lobizón que acecha a mitad de los caminos. Kilómetros y misterios, viajando sin miedo. Cada curva trae un relato, cada sombra un secreto. Viejos castillos guardando pactos, leyendas y juramentos. Sus muros susurran nombres olvidados por el tiempo. La carretera se retuerce como si hablara al oído, con historias que despiertan al más incrédulo perdido. Así que súbete al camión que empieza la travesía, entre risas, sustos y enigmas en cada carretera fría. Kilómetros y misterios, donde todo es posible. Si tienes valor, acompáñanos en este viaje increíble.